de ¿Sí? ingeniería de sistemas. Sí. Pues ingeniería de sistemas y computación decidió entrar en paro indefinido, profe. Ah, o sea que no tenemos clase. Pues se supone que no, profe. Estamos en paro indefinido hasta que pues se solucione bueno, la situación del país. O pues eso tengo entendido. No, no estoy muy informada de ello, pero estamos en paro. Ah, bueno, pues hagamos una cosa. Ustedes son los que deciden. A mí no me han comunicado absolutamente nada. Yo no Yo tengo ni idea tampoco. Yo lo que voy a hacer es, primero que todo, si ustedes me preguntan, al igual que todo el pueblo colombiano, estoy inconforme. Yo considero que cada uno tiene su forma de protestar personal e individual. Unos salen y caminan, otros generamos determinadas cosas. En lo personal, yo considero de que, eh, pues por lo menos uno, mientras no haya una comunicación establecida oficial, pues uno tiene que obligatoriamente cumplir, porque ese es el concepto de la responsabilidad. Yo de todas maneras voy a adaptar la clase, voy a grabarla, yo no voy a llevar asistencia, los que no asistan, pues eso ya cada cual, pero dejo la clase grabada para que digamos, quiera verla, la vea y veamos de todas maneras las actividades, porque sea hoy, sea mañana, sea dentro de una semana, dentro de un mes, tome de la decisión que se tome, nos toca terminar la asignatura, terminar la materia, calificar, entonces pues yo considero eso, mientras no tenga una comunicación oficial, yo tengo que obligatoriamente cumplir con dar la asignatura. Entonces voy a permitirme darla y pues tranquilo, el que considere que quiere no tomando clase, digamos, optar porque esa es su forma de hacer de protestar, lo puede hacer, no hay ningún problema. Yo de todas maneras voy a dictar la clase. ¿Les parece? El que se quiera quedar, no, para mí no hay ningún inconveniente. Si todos salen, yo de todas maneras la voy a grabar y queda subida en la plataforma. ¿De acuerdo? Está bien, profe. Ok, bueno. Voy a compartir pantalla para poder dictar, para hacer la presentación. Ahí los que están, ven la presentación. Eh, Sí, señor. Ok, nuestra clase de hoy es el pensamiento lógico computacional. Un poco lo que nosotros tenemos que hacer es empezar a avanzar desde el pensamiento lógico que tenemos nosotros como humanos a establecer cómo es ese pensamiento lógico computacional. Y de ahí un poco entender que el desarrollo del pensamiento lógico, que es, digamos, la razón de ser de esta asignatura, pues tiene que empezar a enlazar esa visión de ese pensamiento lógico humano con el pensamiento, digamos, de una computadora o de un computador, ¿sí? Para entender y comprender la importancia de que en el diseño de la programación digamos, de cualquier solución a un problema, pues obviamente desde el punto de vista práctico nosotros con nuestro pensamiento lógico lo podemos llevar a una máquina y a través de esa máquina de resolver un problema cotidiano. Entonces, de ahí la importancia del tema de la clase de hoy, que es el pensamiento lógico computacional. ¿Sí? El pensamiento lógico computacional tiene como cuatro pasos en términos generales. Un primero en el cual se tiene unos fundamentos básicos, ¿sí? Esos fundamentos básicos me dan a mí los elementos mínimos necesarios para poder yo tener una visión organizada y poder entender y comprender de alguna forma los problemas. Y a partir de allí, poder realizar una operación lógica que desde el punto de vista práctico puede ser con números o sin números, pero que le permita de alguna forma poder entender y comprender la visión de lo que es ese problema, la importancia de entender ese problema para a partir de allí hacer esa secuencia lógica que le permita de alguna forma poder desarrollar la solución a un problema. Y eso se hace a través de una estrategia, que es una forma digamos, de organizar el paso a paso la respuesta a una solución, que es lo que se conoce como algoritmo. Y ese algoritmo le va a permitir a alguno de alguna forma, ese paso a paso a la solución de un problema, establecer o, digamos, organizar lo que se conoce como un prototipo, que es un modelo que le va a permitir de alguna forma dar respuesta
a esa posible solución. Y a partir de ese prototipo uno puede verificarlo, validarlo, ¿sí? O instrumentarlo, ¿para qué? Para evidenciar si claramente uno tiene la solución planteada. Desde ahí la importancia de un poco visualizar eso. Si recordamos en la clase pasada, empezamos a mirar esa relación entre lo que era las formas del pensamiento humano, su relación con un pensamiento computacional o su relación con la forma como el computador resuelve, digamos, las situaciones. Y la tercera era como un sistema de comunicación. Y lo que veíamos era que tanto el pensamiento humano como los mismos, tanto sistema computacional como el sistema de comunicación, tenían la misma forma de resolver las cosas. Tenían unas entradas, un elemento que procesaba y unas salidas. Y en ese elemento de procesamiento existía un almacenamiento. Entonces, lo que uno lo ve desde el punto de vista práctico en el pensamiento humano es eso, es que nosotros a lo largo de la vida le incorporamos información. Esa información son datos. Nosotros, por ejemplo, desde niños empezamos a observar el día y la noche como elementos que tienen unas diferencias. Esa información se va incorporando en nuestra mente, la almacenamos y por eso es que nosotros sabemos cuándo es de día y cuándo es de noche. Es más, sin darnos cuenta, el comportamiento biológico de nuestro organismo actúa de acuerdo a esa información que está dada. Para la gran mayoría, en la noche es para descansar, el día es para trabajar o para estar activo, y eso es lo que hace que en la práctica, digamos, la respuesta, o sea, la salida a cualquier elemento está dado bajo esos elementos dados, de tener una información que ha sido incorporada a lo largo de la vida, procesarla en nuestro cerebro y a partir de allí la almacenamos y con base en ese almacenamiento damos una respuesta que es lo que diariamente nosotros hacemos. Y si lo comparamos con el computador, es lo mismo. Entra unos datos, hay un procesador, llámese micro o macroprocesador, hay un almacenamiento y ese procesador lo que hace es procesar mecánicamente los pasos que nosotros hayamos programado y a partir de eso, pues obviamente tienen una salida. Y esto es lo que en la práctica evidenciamos que es lo que sucede. Y esto, si lo llevamos ya dentro de lo que es el pensamiento lógico computacional, pues tiene estos 4 pasos que acabamos de ver. Hay una fundamentación básica, hay una operación lógica, hay la construcción de un algoritmo y la estructuración de un prototipo que nos va a permitir, obviamente, entrar a evidenciar lo que es la solución al problema. Entonces, nosotros podríamos definir el pensamiento lógico como el proceso básico del pensamiento estructurado y lógico con el fin de aplicarlo a la solución de problemas. Entonces, lo que en términos reales estamos diciendo es que nosotros tenemos un proceso que es una serie de pasos que son relativamente básicos, ¿sí? Que de alguna manera los estructuramos de una forma lógica para poder aplicar a la solución de un problema. Y eso es lo que en la práctica los ingenieros de sistemas y computación hacemos o hacen, en virtud a que lo que hacemos es meter una información, estructurarla, organizarla de manera lógica, establecer una serie de pasos, construir un prototipo, verificarlo y a partir de allí encontrar una alternativa a una solución a un problema. Entonces, esto en la práctica es lo que a lo largo de todos estos restantes 9 semestres que nosotros vamos a estar en la universidad, vamos a tratar de desarrollar. Es buscar la forma de estructurar procesos que le permitan de manera lógica, pues obviamente dar soluciones a los problemas a través de esa estructuración de los elementos requeridos para poder dar respuesta a una solución. Entonces, a eso es lo que se le conoce como pensamiento lógico computacional. Ese pensamiento lógico computacional lo que hace es establecer una incorporación o una entrada de datos. Esos datos, como lo dije anteriormente, son almacenados y son de alguna forma procesados bajo una lógica que en términos prácticos la hemos estructurado nosotros al programar un sistema y a partir de allí esos pasos lo que hace la información que entra es procesarla con base en esos pasos y entrar y tener una estructura de salida. Y esa estructura de salida lo que le permite dar es darle una respuesta a una solución. Y pues obviamente en ese pensamiento lógico, en ese cúmulo de datos, pues hay una serie de elementos que se pueden tener y que día a día ha construido, digamos, la máquina que le ha permitido hoy poder
generar elementos de manera mucho más simple y sencilla. Desde esos computadores monstruosos que teníamos hace 30 o 40 años a estos computadores simples que ya lo podemos cargar en un bolsillo y que tienen todos los elementos requeridos y necesarios para dar respuesta a las soluciones, digamos, básicas que puede uno tener. Hoy, por lo menos, en un móvil, uno tiene todos esos elementos, uno mete información, los procesa, genera elementos y da respuesta a múltiples soluciones. Hoy vemos que es un multiprocesador en virtud a que tiene varios distintos componentes que llevan a dar respuesta a múltiples soluciones. Es grabadora, es radio, es cámara fotográfica, es computador, bueno, y tiene 10.000 cosas más. Entonces, esto es lo que de manera lógica nosotros observamos en un equipo, que es que se generan esos procesos de, digamos, de procesamiento de la información y a partir de allí, pues obviamente uno encuentra la solución a los problemas que en la vida diaria se dan para poder resolver problemas reales y efectivos. Entonces, digamos, en términos prácticos, lo que observamos claramente es que en ese pensamiento lógico computacional, la información entra, se procesa y con base en ella se da una respuesta. Entonces, eso, digamos, es la manera como realmente el pensamiento lógico computacional, pues obviamente opera. Dentro del pensamiento lógico computacional hay un elemento que es fundamental, son el tema de los algoritmos. Entonces nosotros veíamos que hay una información básica, hay una organización lógica, hay unos algoritmos y esos algoritmos son los que nos permiten estructurar un prototipo. Entonces lo que vemos es que el algoritmo es un conjunto de pasos lógicos y estructurados que nos permiten dar solución a un problema. Y ese problema es en la práctica una comprensión, llamémosla, aplicada y lógica de lo que es una metodología para resolver problemas. ¿En virtud a qué? A que ese conjunto de pasos, digamos, estructurados y lógicos, es lo que nos va a permitir a nosotros de manera real y efectiva dar la respuesta a una solución predeterminada o una solución que vamos a solucionar o algo que definitivamente para nosotros sea desconocido. Entonces, desde el punto de vista práctico, los algoritmos son una de las estrategias de planificación, de organización, de estructuración de ideas que me da respuesta a una solución de manera lógica, estructurada y sencilla. Entonces, un poco dentro del ejercicio, digamos, que nosotros venimos haciendo, tenemos que incorporarle eso para poder visualizar y entender y comprender de manera práctica y real lo que juegan, el papel que juegan los algoritmos dentro de todo lo que es el pensamiento lógico, digamos, nuestro, y a partir de allí poderlo transcribir, transformar, estructurar, que le permita dar respuesta en un equipo, en un procesamiento, en un procesador, y que con base en ello se pueda dar una respuesta o solucionar el problema. ¿Hasta ahí es claro? Bueno, no podemos, sí, no podemos apartar lo que es la vida cotidiana a realizar cualquier tipo de, digamos, de respuesta a un problema que cotidianamente se dé. Y una forma, digamos, de eso es mostrar en ejemplos simples lo que nosotros hacemos y a partir de allí estructurar lo que son esos algoritmos. Entonces, un ejemplo es el lavado, digamos, todos los días de nuestras manos, ¿sí? Y por dar un ejemplo, o la forma como hacemos nosotros al levantarnos, o la forma como hacemos y preparamos nuestro desayuno, o la forma como, digamos, diariamente hacemos X o Y actividad. Entonces, si nosotros miramos desde el punto de vista práctico, por ejemplo, el tema de levantarnos todos los días, pues obviamente hay una secuencia lógica que sin darnos cuenta permanentemente se cumple. Y esto evidencia que de alguna forma estos algoritmos juegan un papel esencial dentro de lo que es el pensamiento humano, ¿sí? Entonces nosotros si lo miramos, ¿qué sucedió hoy? Nosotros más o menos nuestro reloj biológico
tiene una hora específica de levantarnos. De pronto algunas personas todavía no tienen establecido ese reloj biológico y lo que hacen es colocar una máquina que los despierta, o sea, el despertador, pues llámese de celular o llámese de un reloj cualquiera que tenga despertador. Entonces, lo que hace uno es que suena eso o su reloj biológico lo despierta, uno abre los ojos y dura unos segundos que le permite a uno como volver a esa realidad. Lo que arranca es a generar un proceso de quitarse la pereza, de mover los músculos, de hacer estiramientos. Muchos lo que hacemos es que damos 2 o 3 vueltas en la cama, después nos sentamos, movemos la cabeza, los hombros, los pies, duramos ahí unos cuantos segundos, de ahí, digamos, nos paramos, unos se paran descalzos, otros se buscan las chancletas, algunos van directamente al baño a utilizar, digamos, hacer sus necesidades, otros lo que hacen es jugarse la boca. Entonces, esa secuencia de pasos es lo que podría uno decir, sin darnos cuenta, son los algoritmos de una actividad dada que en este caso es levantarnos. Entonces, lo que uno ve de manera práctica es que esa suma de pasos generan, digamos, todo un proceso que conlleva ¿qué? A un resultado, es el levantarnos. Entonces, a eso es lo que se denomina el algoritmo. Y ese algoritmo lo que busca es establecer de manera planificada, de manera sencilla, de manera lógica, de manera clara, pues obviamente un resultado. ¿Cuál es el resultado? Levantarnos todos los días. ¿Y cómo lo hacemos? De acuerdo a ese comportamiento lógico mental que nosotros tenemos, que son el paso a paso dentro de un proceso, digamos, logarítmico, que es lo que en términos prácticos da la respuesta a una necesidad, que en este caso, pues nuevamente reitero, es levantarnos. ¿Cómo es la estructura de un algoritmo? Un algoritmo tiene, digamos, 3 pasos fundamentales o 3, digamos, secciones principales, que es una entrada, un proceso y una salida. Esa entrada es la introducción de unos datos para que podamos transformarlos. El procesamiento es un conjunto de operaciones que realizamos para dar solución a un problema y la salida es el resultado obtenido a través del proceso. Entonces, vamos a mirarlo, esa estructura dentro de lo que es el ejemplo que nosotros acabamos de hacer. Entonces, lo que nosotros veíamos era que, digamos, el resultado que uno tiene es el de levantarse. Entonces, vamos a suponer que yo mañana tengo que levantarme a las 5 de la mañana porque tengo, digamos, que salir a hacer ejercicio. Voy a colocar eso. Entonces, el término de establecer la levantada, empiezo a incorporar una información que le voy a dar de entrada para poderlo almacenar en mi mente y a partir de esa información almacenada en mi mente, la procesa y pueda dar esa salida. Entonces, lo primero que yo hago es que si mi reloj biológico no está estructurado para que me despierte yo a las 5 de la mañana, entonces lo que hago es programar un despertador que me despierte a las 5 de la mañana. Entonces yo lo que evidencio claramente es que en mi mente, donde se almacena, en mi procesador, en mi cerebro, ya tengo establecido eso, que voy a levantarme a las 5 de la mañana porque voy a salir a hacer ejercicio. O sea, el resultado es eso, es que me tengo que levantar a esa hora para poder hacer ejercicio. Entonces lo que yo he entrado es eso, empiezo a programarlo, empiezo a generar, pongo el reloj, tengo que desperezarme, tengo que pararme, tengo que colocarme las chancletas, entro al baño y hago mis necesidades, me juego la boca, me pongo el traje para hacer ejercicios, salgo, hago estiramientos, genero todo el proceso y arranco mi entrenamiento. Entonces, sin darme cuenta, lo que yo he hecho es que entre una información que a lo largo de la vida yo ya la he estructurado, la tengo almacenada, la proceso porque es lo que voy a hacer ese día y lo que hago es hacer la salida, obviamente con base en toda esa información que en la práctica está dada. Entonces, esa es la estructura de un algoritmo. El algoritmo lo que me permite es establecer esos paso a paso que conlleva ¿qué? Al resultado de un proceso que en la práctica me da respuesta o soluciona a un problema cotidiano o un problema medianamente complejo o un problema complejo. Entonces,
esa estructuración es la que de manera real y efectiva nosotros vimos como ejercicio en la clase anterior, que veíamos el pensamiento humano, el pensamiento de un computador y, digamos, el pensamiento en sí, se puede colocar esas palabras entre comillas, de lo que es un sistema de información. Todos los, al igual que la estructura del algoritmo, tienen esos tres pasos. Hay una entrada, un procesamiento y una salida, y en ese procesamiento, pues obviamente hay un almacenamiento de la información que para el caso de los computadores, del hombre y de la información, pues juega un papel fundamental y esencial dentro de lo que es la estructuración de la respuesta a un problema. La metodología para la descomposición de un algoritmo está basada en cuatro elementos, digamos, fundamentales. El primer elemento fundamental es la definición de un problema. Esa definición de un problema desde el punto de vista práctico me va a permitir a mí poder estructurar, poder comprender y entender cuál es el resultado o la meta esperada. Y con base en ello, pues obviamente poder incorporar la información. ¿Para qué? Para que pues esa información sea lo suficientemente válida y con base en ella podamos dar una respuesta. Pero la única forma de poder, digamos, estructurar metodológicamente, ¿sí?, la estructuración y conformación de un algoritmo es eso, entendiendo claramente cuál es el problema o qué es lo que yo tengo que resolver. Entonces, en el caso que estábamos colocando de que levantarme para hacer ejercicio, pues obviamente yo entiendo que lo que debo hacer es claramente poder dar, digamos, respuesta a qué, a una solución. La solución que estoy planteando es poder hacer ejercicios y el poder hacer ejercicios pues me obliga a que yo le entre una gran cantidad de pasos que conlleven a qué, que conlleven a entender de manera sencilla que el problema que yo tengo es que me tengo que levantar a las 5 de la mañana, tengo que hacer una serie de tareas para poder hacer deporte. Y eso tengo que entenderlo, comprenderlo y a partir de allí meter información. Ya lo dijimos, dentro de los elementos que yo tengo que establecer es organizar un despertador que me despierte a las 5 de la mañana porque mi reloj biológico no está dado. Entonces, todo eso lo hacemos en ese segundo paso, que es el análisis, porque una vez entendido el problema y ya sabiendo cómo es, qué es lo que yo tengo que hacer, pues obviamente lo que hago es organizar e incorporar una serie de datos que de manera sencilla y clara me van a dar respuesta a la solución de ese problema. Esos serie de datos son una serie de elementos dados, entonces yo tengo que, digamos en términos reales, si lo miro en el ejemplo que estoy dando, tengo que tener, sé que tengo que conseguirme un despertador, sé que tengo que tener las chancletas listas, sé que tengo que de alguna forma tener la indumentaria para hacer ejercicio, sé que tengo que organizar y de pronto tomarme un tinto si así lo establezco. O sea, ya tengo una serie de elementos que los analizo y a partir de allí lo que hago es diseñarlo. Entonces, tengo el despertador, lo programo, tengo los uniformes, ya sé dónde están, los tenis están en tal parte, la pantaloneta en tal, la camiseta en esto, organizo absolutamente todo y diseño eso para que de manera rápida y sencilla yo me pueda despertar y a los 5 minutos ya esté, digamos, en términos prácticos en la calle, empezando la organización de hacer ejercicio. Y por último, lo que hago es verificar, digamos, o hacer una prueba de escritorio en términos prácticos, que es pasar, digamos, el paso a paso de manera sencilla, diciendo, oiga, yo ya tengo el despertador, yo ya tengo organizado las chancletas aquí bajo la cama, tengo organizado el uniforme, tengo absolutamente todos los elementos dados, ¿para qué? Para poder dar respuesta al tema. Entonces, desde el punto de vista metodológico, esa descomposición de un algoritmo lo que le permite a uno es evidenciar claramente que hay una secuencia lógica de pasos que van a conllevar a la solución del problema. Y nuevamente reitero, para eso es importante que hacer una definición del problema, hacer un análisis del mismo, diseñar las etapas, digamos, por las cuales tiene que pasar todo el proceso y una vez diseñado se hace la verificación para establecer y que no falte ninguno de los pasos y con base en eso pueda llevar, digamos, la respuesta a una situación problemática sencilla y clara o mediana o grandemente compleja, como pues obviamente se evidencie desde el punto de vista práctico en la situación que nosotros estemos viviendo.
Hay varios tipos de algoritmos. Un primer tipo de algoritmos son los cualitativos y son aquellos que, digamos, se puede trabajar la secuencia de pasos a través de un proceso utilizando palabras. Entonces, como lo veíamos ahorita en el tema de el levantarnos o el ir a hacer ejercicios. Pero hay otros que son algoritmos cuantitativos, que lo que hacen es, obviamente, hacer esa secuencia de pasos, pero con cálculos numéricos, que pues obviamente van a dar respuesta a la solución del problema. Entonces, los dos tipos de algoritmos, uno es cualitativo con palabras y el otro es cuantitativo con sistemas numéricos. ¿Cuáles son las fases para solucionar un problema? Entonces, lo primero que tenemos es que entender o analizar el problema de manera real. Ya lo vimos, entendimos que en términos prácticos, yo en el ejemplo que estamos colocando, voy a hacer ejercicios con un grupo de amigos que nos quedamos de encontrar a las 5 de la mañana, entonces ya tengo claro que tengo que tener una serie de elementos dados establecidos. Diseño un algoritmo. ¿Qué es diseñar un algoritmo? Establecer el paso a paso. Tengo que colocar un despertador, tengo que levantarme, tengo que entrar y hacer mis necesidades, tengo que vestirme, tengo que tomarme un tinto o un jugo de naranja o sencillamente, digamos, salir y encontrarme con mis amigos. Se traducen en un algoritmo con un lenguaje de programación, o sea, la ejecución del plan. Me despierta el despertador, hago, digamos, estiramientos musculares, me siento en la cama, me pongo las chancletas, voy al baño, regreso del baño, me instalo la pantaloneta, me quito la pijama, me instalo la pantaloneta, la camiseta, los tenis, salgo y me tomo preparo un tinto, salgo, o sea, traduzco de manera lógica y clara, digamos, cada uno de los pasos que de alguna forma yo he estructurado ese plan. Y una vez lo que hago es, hago una depuración del programa haciendo una revisión de cada uno de esos pasos. Entonces, aquí lo que vemos es una secuencia lógica de esas fases para la solución de un problema desde el punto de vista práctico. Entiendo, digamos, el problema, diseño un algoritmo, traduzco ese algoritmo y depuro en un programa, digamos, la respuesta lógica a la solución. Entonces, lo que veo, digamos, en la práctica es eso, es que, digamos, las fases para solucionar un problema, pues están de acordes en muchos de los casos en las situaciones que nosotros estamos dando. Si lo lleváramos, digamos, desde el punto de vista real a la situación que nosotros estamos viviendo, digamos, dentro de lo que es el ahorro y uso eficiente de agua, que es el problema que nosotros estamos solucionando en nuestro ejercicio práctico. Entonces, lo que yo he hecho es, digamos, de alguna forma, esta secuencia, ¿sí? Lo primero que he hecho es analizar el problema. Entonces, ¿cómo analizo el problema? Entonces entendí, recordemos que lo que nosotros hicimos fue visualizar toda la información que en la práctica se daba con respecto al tema. Entonces, partimos de esa situación, llamémoslo interrogante, incógnita, que se daba, que era el consumo excesivo de agua en los hogares de la ciudad de Pereira, y lo que hicimos desde el punto de vista real fue observar la situación que vivía nuestro hogar. Y con base en la situación que vivía nuestro hogar, entendimos muchas cosas. Uno, ¿en dónde se consume el agua? Dos, ¿cuánto se consumía en cada uno de esos procesos que se efectuaban en la casa? Tres, observábamos de alguna forma cómo se malgastaba el agua. Cuatro, vimos que de alguna forma teníamos que entender cómo poder generar, digamos, alternativas de solución al tema. Entonces, con base en eso, lo que hicimos es que una vez entendimos la situación a través de unos indicadores, viendo el recibo, observando las cantidades, etcétera, diseñamos un plan. ¿Y cómo lo diseñamos? Uno al comienzo dijimos, bueno, vamos a mirar cuál puede ser la respuesta a esa situación. Y planteamos de pronto, digamos, alternativas que desde el punto de vista práctico, de acuerdo a los recursos económicos, a los recursos operativos, a los instrumentos que se requerían, a las situaciones, pues no eran viables en virtud a que muchos de ellos no teníamos la capacidad económica o la capacidad en conocimiento para hacerlo. Entonces, lo que hicimos fue buscar un alcance hasta dónde podíamos llegar y de ahí fue donde diseñamos de alguna forma la estructuración de un proceso de concientización a través de las redes sociales o la utilización de tecnologías de la información y comunicación. Entonces, lo que hicimos fue establecer como esa secuencia de pasos.
que en la práctica iban a generar que una solución de manera práctica a la situación problemática que estábamos dando. Entonces dijimos, con base en el análisis del problema, el entendimiento del problema, estructuramos un plan y ese plan lo hicimos hasta en una matriz. Esa matriz es lo que me permitió establecer el paso a paso de lo que yo iba a hacer y los tiempos y las responsables y los equipos que yo iba a tener para poder estructurar eso. Y a partir de allí establecí traducirlos en un logaritmo sin darme cuenta. ¿Qué era? Que yo decía, lo primero que tengo que hacer es estructurar, ya tengo claro, digamos, qué es lo que voy a hacer. Voy a estructurar un guión con 10 temas. Esos 10 temas estaban basados en, muchos arrancaron con la introducción del problema y poco a poco fueron avanzando en la construcción de cada una de esas temáticas, digamos, basadas. Y con base en esas, digamos, problemáticas estructuradas e ideadas por ustedes mismos, lo que hicieron fue incorporar ese diseño que habían estructurado dentro del plan. ¿Para qué? Para que de manera práctica y real pudieran irse dando a lo largo del tiempo. Y lo que hicimos al final fue desarrollar esas actividades, depurar de alguna forma toda la estructuración y ya tenerlas listas. ¿Para qué? Para poderlas en la práctica subirlas a una plataforma y a través de eso divulgar y ver el impacto que en la práctica pues se puede dar alrededor de que, digamos, de la solución a esa situación problemática que ustedes, digamos, plantearon como alternativa o que planteamos como alternativa para hacer un ejercicio práctico en nuestra materia. Desde el punto de vista real y efectivo, la solución a un problema pues, tiene prácticamente la misma lógica dada. Entra una información, se procesa y a partir de ese procesamiento tiene una salida. Y si miramos lo que nosotros a lo largo y ancho de esta asignatura hemos visto, es que todas las formas, sin darse cuenta, llegan a lo mismo. Entonces, observamos, la primera es que, digamos, si miramos la metodología de Poila, Poila lo que nos dice es a través de 4 pasos: entender el problema, comprenderlo, estructurararlo, desarrollarlo y evaluarlo. ¿Sí? Si miramos la metodología de, digamos, de prueba y error, lo que evidenciábamos era igual. Entendíamos el problema, diseñábamos una solución, ejecutábamos esa solución y lo que hacíamos era verificar si la respuesta era positiva o negativa. Y en esta que es la visión algorítmica, lo que estamos haciendo es igualmente evidenciando que los pasos prácticamente son los mismos, que debemos analizar el problema, diseñar el algoritmo, traducir el algoritmo y depurarlo. Y si lo miramos de manera del lenguaje, entender el problema, trazar un plan, ejecutar el plan y revisarlo, que es lo que en términos prácticos todas las metodologías de resolución de problemas nos llevan a ello. Miremos cada uno de manera rápida, sobre todo los 2 primeros, para poder, digamos, visualizar la forma como podemos nosotros diseñar de manera real un algoritmo. Entonces, el primer, digamos, paso es analizar el problema. ¿Sí? Analicemos el problema. Entonces, para analizar el problema, pues hay una serie de elementos dados en ese primer paso. Es la formulación del problema, el resultado esperado, los datos disponibles, las restricciones y el proceso necesario ¿para qué? Pues obviamente para entender de manera lógica lo que es la situación problemática. Entonces, lo que nosotros, digamos, normalmente hacemos cuando estamos formulando un problema es eso, sin darnos cuenta, establecer una pregunta, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo puedo hacer eso? Para poder, digamos, ese interrogante, poderle dar respuesta, porque recordemos que desde las primeras clases nosotros hemos hablado que la mayoría de elementos buscamos la forma de dar respuesta y desde el punto de vista lógico, siempre la respuesta la damos cuando formulamos las cosas con una pregunta. Entonces, esa formulación lo que le permite a uno es descomponer de manera práctica esas metas y submetas que se esperan a través de, digamos, de la situación problemática, pues llegar para solucionarlo. Entonces, ahí es donde sin darnos cuenta, nosotros lo que hacemos es entender qué resultados esperamos conseguir. Una vez tenemos claro los resultados que queremos conseguir porque hemos formulado y dado respuesta a ese interrogante, miramos qué datos se tienen o qué datos tenemos disponibles
para poder saber qué podemos hacer. Entonces ahí es donde se generan unas restricciones, unos alcances, y con base en esas restricciones y esos alcances lo que hago es hacer un procesamiento necesario que me permitan a mí que poder llegar a la formulación, digamos, del entendimiento claro del problema. Entonces, si lo miramos desde el punto real, lo que tenemos son 4 puntos fundamentales en el desarrollo de esta primera frase, que es el entendimiento del problema. Especificar claramente los resultados que se desean obtener, y para ello, pues tenemos que dividirlo en metas y submetas, identificar la información disponible, el estado inicial, traducir el algoritmo en un lenguaje de programación, la ejecución de un plan, y definir los procesos que llevan desde los datos disponibles hasta el resultado deseado en la parte operacional. Entonces, lo que vemos es que desde el primer momento yo tengo claro el entendimiento de una situación problemática a través de, digamos, de la forma como yo voy a solucionarlo. Y si lo llevamos al pensamiento computacional, pues obviamente incorporamos eso, traducirlo en un paso a paso que conlleva a la programación. Y esa programación es la ejecución de un plan que va a conllevar a la solución de un problema. ¿Cómo, digamos, formulamos ese problema? El problema se formula cuando se determina y comprende exactamente en lo que consiste. Profesor, Señor. buenos días. Qué pena interrumpirlo. Lo Sí. que pasa es que aquí estamos varios estudiantes del programa. Les recuerdo que el día viernes, pues no sé si de pronto sabía, la carrera del programa entró en paro, sin paro indefinido. Igual, pues hay algunos estudiantes de la clase que quieren hablar, que quieren discutirlo con usted. Nosotros vamos a seguir acá. Si quieren, les doy paso a Sofía o a, ¿quién fue el otro? Omar David, que quieren hablar para que lo discutan, por favor. Gracias. Ok, cuénteme. Los escucho. Sofía, David. Ya, profe. Lo que pasa es que, pues como dijo el compañero, básicamente la facultad se declaró en paro indefinido. Entonces, pues lo que sucede es que, pues lo indicado es que no se puede dar cosas nuevas en la clase o básicamente dejar trabajos, dado que pues estamos no solo en paro estudiantil, sino en paro nacional. Entonces, pues digamos, en este momento estamos en paro estudiantil desde el 3 al 5 de mayo. Sí, Entonces, pues sí. las actividades básicamente no continúan como se harían normalmente, sino que estamos básicamente en un paro de actividades académicas. No, yo te entiendo, Sofía, y los entiendo a todos. De hecho, digamos, en la práctica estoy también de acuerdo con digamos, lo que está sucediendo en el país. Lo que sucede es que, digamos, desde el punto de vista práctico, yo no he tenido una comunicación directa gremial, no me han informado, digamos, que estamos en paro, por eso yo lo hago. Yo les dije desde el comienzo a los que llegaron a la clase puntualmente, y como lo van a poder evidenciar en la grabación, lo dije que, digamos, yo dicto, grabo mi clase, la dejo subida a la plataforma, no es obligación estar, o sea, ninguno, si alguno quiere retirarse, se puede retirar, no, digamos, en la práctica, cada uno tenemos la forma de protestar de manera como considere uno. Yo soy, digamos, de decirlo, digamos, dicto el tema por una sencilla razón, porque no se me ha informado que entramos en paro indefinido y tengo que cumplir con mis responsabilidades. Pero pues obviamente lo que yo le dije al comenzar la clase era que el que no quisiera asistir no tenía ningún problema. Comparto esto, yo les dije voy a grabar, voy a dictar, así he estado solo, dicto el tema, lo subo, y pues ya miraremos hacia futuro qué va a pasar con esto. Si, digamos, tengo que volver a repetir la clase, no tengo ningún inconveniente de volverla a repetir, pero en la práctica, pues ustedes deben entender que, digamos, yo tengo que tener el concepto del sentido de la responsabilidad, y tengo que, pues obviamente tenía programada la clase, pues dictarla, y ya veremos en el transcurso del día qué va a pasar
con los comunicados. Lo que sí, por ejemplo, vi un comunicado la semana pasada de la Vicerrectoría Académica, era que tenían permiso los estudiantes que iban a participar en las movilizaciones y en eso, para que pues obviamente no tuviéramos, que podíamos dar la clase, pero pues en términos reales no vamos a dejar trabajos. O sea, yo de todas maneras voy a subir la información, ahí está, pero pues obviamente soy respetuoso digamos, de las decisiones que ustedes como estudiantes tomen. Entonces, no hay ningún inconveniente para ello. No sé, Evelyn y Norbey, que quieren levantar la mano y quieren hablar. Entonces, no sé quién quiera, y ahí hay otros que levantaron la mano. Entonces, háganlo, por favor, comenten. Bueno, profe, pues también hay que tener en cuenta que entonces que por lo que es virtualidad, si no hay personas, y se los recuerdo a los compañeros que si apoyan el paro, si no hay personas, si no hay quórum para dar la clase, por más que usted quiera, profe, no puede darla. Sí, sí. No se trata de que antes, que cuando había presencialidad, sí tapaban los salones, entonces yo me iba a ir para la clase, la grababa y se la enviaba a los estudiantes, pues para tener eso en cuenta, claro, pues de manera respetuosa. Y compañeros, si recuerden eso, y si estamos a favor del paro, y recuerden que a las 10 tenemos asamblea, pues simplemente debemos de hacernos sentir como estudiantado y acompañar a los compañeros que tomamos toda la decisión en la asamblea, tanto de la carrera como de la universidad en general. Y estoy de acuerdo, Esteban. O sea, en la práctica yo lo hago de manera, digamos, ya lo dije anteriormente, lo hago porque pues hasta ahora no he tenido ninguna comunicación oficial, pero en la práctica, digamos, estoy haciéndola, pero si tengo que en una semana, en 15 días, en un mes, volver a repetir la clase, la repito cuando se haya solucionado esto. Y si en la ahorita todos desean retirarse, no hay ningún inconveniente, nuevamente reitero, ustedes están en su derecho, al igual que lo tenemos nosotros los profesores, de protestar. Lo que sucede es que, digamos, las circunstancias en muchos de los casos a veces, pues obviamente son distintas, y lo que hacemos unos con respecto a otros es que generamos, digamos, el proceso. Nosotros todavía no nos hemos reunido, aunque sabemos que estamos en las movilizaciones y estamos eso, pero estamos, casualmente hoy también se tiene una reunión para tomar decisiones con respecto a ello. Entonces, Esteban y los demás, no hay ningún problema. Si consideran que se debe retirar, no hay ningún problema, pues pueden retirarse. Profe, lo que sucede es que, o sea, realmente nuestra pregunta también es como con la actividad que nos dejó, porque pues primero, pues en las clases no se puede dar tema nuevo, no se pueden dejar actividades porque por lo mismo de que estamos en paro estudiantil. Entonces, pues digamos en este caso incluso no es solo una actividad, sino que es un parcial. Entonces, la pregunta es como qué va a pasar con esa actividad que tenemos ahí. Porque eso, o sea, digamos que en la clase, bueno, pues nos podemos salirnos, pero lo preocupante es que pues todavía tenemos una actividad en la plataforma que tiene un tiempo definido. Sí, yo lo que en la práctica lo acabo de decir, hija, y Sofía, para que todos entiendan. Mientras estemos en esta incertidumbre, no hay, o sea, el tiempo se va a ampliar. En la práctica, pues yo estoy casi seguro que hoy las directivas, tanto de ustedes como estudiantes, como de nosotros como profesores, se tienen que tomar algunas decisiones. Ya veremos, digamos, qué va a pasar. Pero en la práctica, yo lo único que digo es que yo edito eso, pero estamos paralizados en el sentido del tiempo. Dejemos a ver qué pasa, y la semana entrante tendremos una decisión con respecto a esto, si esto continúa o si definitivamente vamos a durar más tiempos. Si por alguna razón, digamos, dentro de 8 días ya está solucionado el problema, entonces a partir de allí volvemos nuevamente a dictar esta misma clase y volvemos nuevamente a colocar las fechas a partir de ese momento. O sea, lo que hacemos es, estamos en un stand-by, y lo respeto y lo acato. Lo que sucede es que, digamos, hasta que no tenga una versión oficial, por eso lo hago, pero en la práctica no hay los tiempos para hacer la solución al parcial, pues obviamente se tienen que correr por lo menos una semana mientras sabemos qué es lo que va a pasar. ¿Te queda claro, Sofía? Sí, profe, muchas gracias. De igual forma, pues si hay alguna razón tampoco puede como estar muy informado, pues nos puede escribir a nosotros y nosotros le comentamos sobre lo que pasa con la facultad y todo el paro estudiantil.
Listo, listo, pues, Sofía, te agradezco inmensamente. ¿Qué otra persona quiere hacer comentarios? Entonces, hagamos una cosa. Eh, ¿Ustedes consideran que paremos la clase? Sí, Si profe. quieren, bien. Ok, Sofía, si quieren, envíenmelo en eso y paramos la clase, no hay ningún problema. Bueno, si quieren por chat, me dicen sí, paremos la clase y la paramos, no hay ningún problema y con eso respetamos el derecho de todos. O si quieren decirlo verbalmente, no hay ningún problema. Esteban, paramos la clase. Evelyn, Jimena, Emily, Jorge Eliezer, Juan Camilo, Norbey. ¿Alguno quiere comentar algo, decir algo? Profe, por el chat están escribiendo todos que sí. Ok. Ok, perfecto. Entonces dejemos ahí la clase y pues muchachos, yo lo único que les digo es que pues tenemos que de alguna forma, digamos, sentar posiciones con respecto a lo que está pasando en el país y me parece de manera real y efectiva lo que ustedes están haciendo, me parece válido y es la única forma de pronto encontrar claramente respuesta a situaciones tan difíciles como las que el país pasando. Entonces, pues veámonos dentro de 8 días y miremos a ver qué ha pasado. Pues yo creo que esta semana va a estar un tanto difícil, ya el país, las vías están cerradas, vamos a tener cada vez más, y lo que hay es que, digamos, hacer entender a las personas que todos tenemos que, digamos, plantear lo que creemos para que, pues obviamente, sean tomadas en cuenta esas formas de ver pues no sé, digamos, cada uno de manera eh, real, pues dará respuesta a lo que considera que debe parar. Entonces nos vemos dentro de un par de días cuando pues obviamente esto se haya aclarado o se haya confundido más, no sabemos, pero pues ya estamos en contacto. ¿Les parece, hijos? Listo, profe, muchísimas gracias por entender. Hasta luego. De todas maneras, cuídense y Gracias, nos... profe. Ok, un abrazo y hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao.